A principios del siglo XX, Barcelona vivía una etapa de transformación que reflejaba los contrastes de una sociedad en pleno cambio. Era una ciudad vibrante, marcada por el auge de la revolución industrial, el crecimiento demográfico y la expansión urbana, pero también cargada de desigualdades sociales, pobreza extrema y tensiones políticas. La ciudad condal se encontraba dividida entre el esplendor modernista y la cara más oscura de sus barrios populares, una ciudad llena de contrastes, un enorme escenario en el que muchos representaron papeles que pasarían a la historia. Aquí nació Joan Pujol, el protagonista de nuestra historia. El plano urbanístico de Barcelona estaba siendo moldeado por el Plan Cerdà, que había permitido el desarrollo de l'Eixample como un distrito moderno y funcional, conectando el casco antiguo con las nuevas áreas urbanas. Sin embargo, esta expansión también generó una fractura entre las clases sociales. Mientras los burgueses se instalaban en suntuosas viviendas modernistas diseñadas por arquitectos como Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch o Lluís Domènech i Montaner, los obreros y las clases bajas vivían hacinados en los barrios históricos como el Raval o el Gótico. El contraste entre el esplendor arquitectónico y la decadencia social era evidente. Mientras en el Paseo de Gracia se exhibían las obras maestras del modernismo, en las callejuelas del Raval se respiraba miseria. Este barrio, conocido entonces como el Barrio Chino, era un hervidero de actividad. Prostíbulos, tabernas y talleres clandestinos convivían con un ambiente de pobreza extrema. En 1912, España atravesaba una etapa convulsa. La monarquía de Alfonso XIII estaba cada vez más debilitada, enfrentándose a tensiones internas como el movimiento obrero, que crecía con fuerza en Cataluña. Barcelona, conocida como la Rosa de Fuego por su carácter revolucionario, era el epicentro de huelgas, manifestaciones y conflictos laborales. Los sindicatos anarquistas, como la Confederación Nacional del Trabajo, ganaban terreno entre las clases trabajadoras, mientras que los empresarios respondían con represión y el uso de pistoleros a sueldo. La ciudad era testigo de una creciente desigualdad. La burguesía disfrutaba de la Belle Époque con lujos y espectáculos en el Liceo o el Casino de la Arrabasada, mientras que en los barrios pobres las familias luchaban por sobrevivir. Joan Pujol nació en Barcelona en 1912 en una familia de clase media que valoraba la educación y el trabajo duro. Su padre, un hombre liberal y humanista, le inculcó valores de respeto y tolerancia, mientras que su madre era una figura firme y pragmática, rasgos que moldearon su carácter desde joven. La Barcelona de su infancia estaba marcada por tensiones sociales y una creciente división política, un ambiente que despertó en Joan una mirada crítica hacia las ideologías extremas y un deseo de encontrar un camino propio, alejado de los dogmas que dividían a su país. La llegada de la Guerra Civil Española en 1936 fue un punto de inflexión en su vida. Pujol fue movilizado por el ejército republicano, pero su rechazo hacia el fanatismo político le llevó a buscar excusas y maneras de evitar el frente. Más tarde, fue reclutado por el bando franquista, un cambio que solo profundizó su desdén por los conflictos ideológicos que, en su opinión, destruían vidas sin sentido. Estas experiencias no solo le hicieron desarrollar un escepticismo hacia las estructuras de poder, sino que también le enseñaron la importancia de la estrategia y el ingenio para sobrevivir. En la década de 1930, Europa era un polvorín político, económico y social. La Primera Guerra Mundial había dejado heridas profundas, con un Tratado de Versalles que, lejos de garantizar la paz, sembró resentimientos duraderos, especialmente en Alemania. La Gran Depresión de 1929 agravó las tensiones, sumiendo a millones en la pobreza y creando el caldo de cultivo ideal para la aparición de líderes que prometían estabilidad y grandeza nacional. En este escenario, figuras como Adolf Hitler en Alemania y Benito Mussolini en Italia encontraron un terreno fértil para consolidar regímenes totalitarios que se alzaron sobre la desesperación y el miedo, arrastrando al continente hacia una nueva catástrofe. Mientras las potencias democráticas intentaban contener el avance del fascismo con políticas de apaciguamiento, el panorama internacional se volvió cada vez más tenso. La anexión de Austria, la invasión de Polonia y el expansionismo japonés en Asia revelaron que los pactos y tratados eran insuficientes frente a la ambición de los dictadores. La Guerra Civil Española, por su parte, fue una especie de prólogo de lo que estaba por venir. Un enfrentamiento entre ideologías que sirvió como campo de pruebas para las nuevas estrategias militares de Alemania e Italia, mientras el resto de Europa miraba con desconfianza.
En este contexto, la inteligencia comenzó a jugar un papel crucial. La Segunda Guerra Mundial no sería solo una guerra de ejércitos, sino también de información. Con la radio y las comunicaciones modernas, la recopilación de datos y la desinformación se convirtieron en armas decisivas. Las potencias se enfrentaron no solo en el campo de batalla, sino también en un juego de sombras donde espías, códigos secretos y agentes dobles podían alterar el destino de naciones enteras. Fue en este escenario donde figuras como Joan Pujol encontraron su momento, demostrando que, en la guerra moderna, la astucia podía rivalizar con el poder de las armas. Tras el fin de la guerra, Pujol quedó desencantado con la España de Franco, sintiéndose atrapado en un país devastado y polarizado. Sin una formación militar ni conexiones políticas, se encontró en una posición vulnerable, pero también libre de ataduras ideológicas. Esta combinación de experiencias, su educación liberal, su rechazo a los extremos y su habilidad para navegar en entornos hostiles, sería crucial más adelante cuando decidiera tomar un papel activo en el escenario internacional como espía. Para Joan Pujol, el camino hacia el espionaje no fue una aspiración natural, sino una decisión nacida de la indignación y el deseo de marcar la diferencia en un mundo convulsionado. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Pujol observaba con horror cómo la maquinaria nazi se expandía por Europa, imponiendo su dominio con brutal eficiencia. Aunque carecía de entrenamiento militar o experiencia en inteligencia, estaba convencido de que podía contribuir a detener esa amenaza. Su plan era sencillo, aunque audaz: ofrecerse como espía al Reino Unido y brindar cualquier ayuda que estuviera en sus manos. Para Joan Pujol, el camino hacia el espionaje no fue una aspiración natural, sino una decisión nacida de la indignación y el deseo de marcar la diferencia en un mundo convulsionado. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Pujol observaba con horror cómo la maquinaria nazi se expandía por Europa, imponiendo su dominio con brutal eficiencia. Aunque carecía de entrenamiento militar o experiencia en inteligencia, estaba convencido de que podía contribuir a detener esa amenaza. Su plan era sencillo, aunque audaz: ofrecerse como espía al Reino Unido y brindar cualquier ayuda que estuviera en sus manos. Sin embargo, el MI5, la agencia de inteligencia británica, no compartía su entusiasmo inicial. Cuando Pujol se presentó como voluntario, fue rechazado de manera categórica. A ojos de los británicos, no era más que un ciudadano corriente sin las habilidades necesarias para operar en el peligroso mundo del espionaje. Pero este revés no desanimó a Pujol. Al contrario, reforzó su determinación. Decidió demostrar su valía infiltrándose por su cuenta en la red de inteligencia alemana, con la idea de que, una vez ganara su confianza, podría convertirse en un activo valioso para los aliados. Con ingenio y creatividad, Pujol logró lo impensable: engañar al Abwehr, la inteligencia militar alemana, haciéndoles creer que era un ferviente simpatizante del Tercer Reich. Creó una red de agentes ficticios y les proporcionó información falsa tan bien elaborada que fue aceptado como un recurso clave para los nazis. Este éxito inicial marcó el inicio de su vida como espía doble, en un juego peligroso de lealtades divididas que pronto le ganaría el nombre en clave de Garbo. Para entender mejor esta historia, tenemos que repasar un poco cómo era el mundo del espionaje al inicio de los años 40. Cuando en septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia y las potencias europeas respondieron con una declaración de guerra, el mundo no solo se preparaba para un conflicto armado masivo, sino también para una guerra silenciosa, invisible y letal: la guerra de la inteligencia. Mientras los cañones tronaban en los campos de batalla, un enfrentamiento paralelo se desarrollaba en despachos secretos, transmisiones codificadas y misiones encubiertas. El espionaje se convirtió en un arma fundamental, y tanto el Eje como los aliados comprendieron que ganar la guerra requería no solo de soldados, tanques y aviones, sino también de información precisa, engaños eficaces y agentes capaces de moverse entre las sombras. En los primeros años de la guerra, Alemania parecía tener la ventaja en este terreno. Su organización de inteligencia militar, el Abwehr, contaba con una estructura sólida y una red de agentes repartida por toda Europa. Bajo el mando del almirante Wilhelm Canaris, el Abwehr combinaba la recopilación de inteligencia con operaciones de sabotaje y reclutamiento de espías. Alemania también desarrolló otras ramas de inteligencia, como el SD, Sicherheitsdienst, el servicio secreto de las SS, encargado de la vigilancia política y la represión interna, y que en ocasiones competía con el Abwehr por recursos e influencia.
En los primeros años de la guerra, Alemania parecía tener la ventaja en este terreno. Su organización de inteligencia militar, el Abwehr, contaba con una estructura sólida y una red de agentes repartida por toda Europa. Bajo el mando del almirante Wilhelm Canaris, el Abwehr combinaba la recopilación de inteligencia con operaciones de sabotaje y reclutamiento de espías. Alemania también desarrolló otras ramas de inteligencia, como el SD, Sicherheitsdienst, el servicio secreto de las SS, encargado de la vigilancia política y la represión interna, y que en ocasiones competía con el Abwehr por recursos e influencia. El éxito inicial del espionaje alemán se basaba en su preparación antes del estallido de la guerra. Durante los años 30, agentes alemanes se habían infiltrado en distintos países, incluidos Reino Unido, Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos, recopilando datos estratégicos, mapeando infraestructuras clave y contactando con simpatizantes ideológicos. Además, el régimen nazi había establecido redes de apoyo entre los movimientos fascistas de otros países, lo que facilitaba la recolección de información y la colaboración con elementos locales afines. A comienzos de los años 40, el Abwehr contaba con un prestigio considerable y una reputación de eficacia que lo convertía en una pieza clave del aparato bélico del Tercer Reich. Sin embargo, no todo era tan sólido como parecía. Aunque el Abwehr logró éxitos en los primeros compases de la guerra, su estructura estaba plagada de debilidades internas, rivalidades entre agencias, fugas de información y una excesiva confianza en informes que a menudo eran exagerados o directamente falsos. La obsesión alemana con las redes de espías a veces les llevaba a ver agentes aliados donde no los había, mientras que en otras ocasiones sus propios agentes eran capturados y convertidos en dobles sin que el Abwehr lo supiera. Uno de los mayores errores estratégicos de la inteligencia nazi fue subestimar la capacidad de contraespionaje británica y su habilidad para manipular la información recibida por sus enemigos. En el otro lado del Canal de la Mancha, el Reino Unido se tomaba muy en serio la guerra de la inteligencia. Con una larga tradición en espionaje, reforzada por la experiencia adquirida durante la Primera Guerra Mundial, los británicos sabían que en un conflicto total la información podía salvar naciones. El MI5, Servicio de Seguridad encargado del contraespionaje interno, y el MI6, Servicio Secreto de Inteligencia, responsable de las operaciones exteriores, jugaron un papel fundamental en la defensa del país y en las estrategias de engaño frente a los alemanes. A estas agencias se sumaban otras instituciones como el Government Code and Cipher School de Bletchley Park, donde se trabajaba día y noche para romper los códigos nazis, en particular los generados por la temida máquina Enigma. Una de las grandes victorias tempranas del Reino Unido fue su capacidad para detectar, capturar y neutralizar a prácticamente todos los espías alemanes enviados a la isla. Gracias a una combinación de vigilancia, interceptación de comunicaciones y vigilancia ciudadana, los británicos desmantelaron las redes del Abwehr dentro del país, pero no se conformaron con arrestarlos. En muchos casos, los agentes capturados fueron reclutados, entrenados y transformados en espías dobles que enviaban a Alemania información cuidadosamente manipulada. Este ambicioso y exitoso programa se conoció como el Sistema de Doble Cruz, Double Cross System, y sentó las bases para algunas de las operaciones de engaño más sofisticadas de toda la guerra. Francia, por su parte, disponía de su propia red de inteligencia, conocida como los Deuxième Bureau, pero tras la derrota y ocupación alemana en el año 1940, muchas de sus funciones fueron asumidas por la resistencia francesa y por los servicios secretos en el exilio bajo el liderazgo del general de Gaulle. Estas redes, apoyadas desde Londres, realizaron labores clave de sabotaje, recolección de inteligencia y apoyo a los aliados, especialmente en los años previos al desembarco de Normandía. En otros países ocupados como Polonia, Noruega o los Países Bajos, también surgieron movimientos clandestinos que compartían información valiosa con los aliados, a menudo arriesgando sus vidas en operaciones extremadamente peligrosas. En paralelo, los Estados Unidos, que al inicio del conflicto mantenían una postura de neutralidad, comenzaron a reforzar su capacidad de inteligencia en la medida en que se acercaban a la guerra. Tras el ataque a Pearl Harbor en 1941 y la entrada oficial en el conflicto, el gobierno estadounidense creó la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, precursora de la actual CIA. La OSS coordinó misiones en Europa, Asia y África, trabajando en colaboración con los británicos y otras fuerzas aliadas. Aunque era una organización joven,
la OSS atrajo a intelectuales, militares y expertos en idiomas que aportarían nuevas formas de abordar el espionaje moderno. Lo que convirtió la guerra de la inteligencia en una herramienta tan poderosa fue su carácter estratégico. No se trataba solo de saber lo que el enemigo planeaba, sino de engañarlo, de moldear sus decisiones y conducirlo por el camino equivocado. Las operaciones de engaño militar, como la famosa Operación Mincemeat, en la que se hizo llegar a los alemanes un cadáver con documentos falsos que desviaron su atención del desembarco en Sicilia, o la Operación Fortitude, en la que Joan Pujol Garbo tuvo un papel central, demostraron que la guerra moderna podía ganarse no solo en las playas, sino también en las mentes de los generales enemigos. De estas dos operaciones hablaremos después en más detalle. En resumen, al inicio de los años 40, las redes de inteligencia eran un campo de batalla tan crucial como cualquier frente armado. Los alemanes, con el Abwehr, partían con ventaja, pero su estructura interna débil y su exceso de confianza los convirtieron en víctimas perfectas para el contraespionaje aliado. Por su parte, el Reino Unido, con una red bien organizada y una visión estratégica del engaño, logró no solo defenderse, sino también tomar la delantera en una guerra de información que resultaría clave para el éxito de operaciones futuras. En ese complejo tablero de ajedrez, Joan Pujol se movió como un maestro, convirtiéndose en uno de los peones más valiosos del bando aliado, aunque para los nazis fuera visto como un rey en la sombra. Mientras las grandes potencias perfeccionaban sus redes de inteligencia en los albores de la Segunda Guerra Mundial, el espionaje se convirtió en un juego de espejos. Agentes dobles, códigos cifrados y operaciones de desinformación eran ya parte esencial de la estrategia militar. Ambos bandos se enfrentaban en un tablero donde la información podía ser más letal que una bomba. Era un mundo donde la confianza era escasa y la mentira, una herramienta de precisión. Fue precisamente en ese entramado de verdades dudosas y ficciones bien construidas donde Joan Pujol brilló con luz propia. Con una inteligencia intuitiva y una determinación inquebrantable, logró penetrar en la estructura del Abwehr y convencerles de que dirigía una compleja red de espías en suelo británico. Lo que los alemanes no sabían y no descubrirían jamás era que esa red no existía. Todo era una ficción cuidadosamente elaborada por un solo hombre, que entendió mejor que nadie cómo manipular la necesidad desesperada de información que dominaba la guerra moderna. Si algo supo hacer Joan Pujol durante la Segunda Guerra Mundial fue mentir con maestría. No mentiras simples, improvisadas o torpes. Sus mentiras eran obras de ingeniería narrativa, estructuras sólidas de ficción construidas con lógica, detalle y una intuición natural para la psicología humana. Su mayor hazaña fue levantar una red de espías completamente ficticia, con agentes inventados, informes falsos y movimientos imaginarios, tan convincentes que la propia inteligencia militar alemana, el Abwehr, los creyó sin dudar. Y no solo eso, les pagó, les agradeció y basó en ellos decisiones estratégicas. Es decir, Joan Pujol creó una mentira que se convirtió en verdad para los nazis. Tras ser rechazado por el MI5 británico, Pujol decidió que, si quería luchar contra los nazis, tendría que hacerlo por su cuenta. Se ofreció como espía a la inteligencia alemana fingiendo simpatía por el Tercer Reich. Lo hizo desde Lisboa, con pasaporte falso, sin contactos reales y con apenas algo de conocimiento autodidacta sobre la guerra. Para demostrar su valía, comenzó a enviar informes falsos a los alemanes, basados exclusivamente en periódicos británicos, mapas turísticos, revistas y su increíble capacidad de deducción. Inventó que vivía en Londres y que desde allí observaba movimientos militares. Todo era una gran ficción. Él seguía en Portugal. Pero su estilo era convincente, metódico, cargado de pequeños detalles que daban verosimilitud a sus reportes. Para sostener la ilusión, Pujol sabía que necesitaba algo más que buenos informes. Necesitaba una estructura. Así nació su red de espías inventados. Les dio números, cargos, motivaciones personales y perfiles psicológicos. Cada uno tenía un rol específico en el entramado. Un funcionario del Ministerio del Interior británico, un soldado escocés en la base de Glasgow, un dependiente de una tienda en Liverpool que escuchaba chismes de los soldados que iban a comprar, y así hasta más de 20 agentes inexistentes. Algunos incluso tenían problemas personales, enfermedades o conflictos entre ellos. Pujol no creaba simples nombres, creaba vidas completas. Esta estrategia tenía una lógica brillante. La dispersión de fuentes daba la impresión de una red sólida y diversificada,
y los pequeños errores o contradicciones entre sus informes no levantaban sospechas, sino que aumentaban la autenticidad. Después de todo, incluso en la mejor red de espías puede haber malentendidos o información incompleta. Este nivel de detalle era lo que convencía al Abwehr. De hecho, sus informes eran tan elaborados que los alemanes consideraban que habían reclutado a un activo valiosísimo en el corazón de Reino Unido. Y aún no sabían lo mejor. Pujol no estaba en Londres, sino cómodamente instalado en Lisboa con su esposa, escribiendo informes desde su habitación. Su estilo de comunicación también jugó a su favor. Aprendió a dosificar la información, a no ser demasiado espectacular ni demasiado exacto. Era un narrador astuto. Daba lo justo para que sonara creíble, para que pareciera fruto de una observación directa pero no infalible. A veces, sus informes llegaban con cierto retraso, otras contenían errores leves. Esto fortalecía aún más la confianza que el Abwehr depositaba en él, porque lo percibían como un humano infiltrado, no como un espía de película. Esa humanidad aparente era su mejor disfraz. Lo más fascinante es que Pujol empezó esta operación completamente solo, sin respaldo institucional ni entrenamiento. Era un autodidacta del espionaje, un narrador que convertía recortes de periódico y mapas turísticos en secretos militares. Pero su éxito fue tal que en 1942 el MI5 finalmente cambió de opinión. Al ver que Pujol ya era considerado un espía de confianza por los alemanes, decidieron incorporarlo a sus operaciones y trasladarlo a Inglaterra. Allí fue oficialmente convertido en agente doble, con el nombre en clave Garbo, en honor a la actriz sueca Greta Garbo, por su habilidad para interpretar múltiples papeles. Con el apoyo del MI5, su red ficticia se volvió aún más compleja. Ahora tenía acceso a datos reales que podía mezclar con sus invenciones, y contaba con expertos en falsificación que le ayudaban a hacer más creíbles sus comunicaciones. Los británicos incluso ayudaron a simular pagos y transacciones entre Pujol y sus supuestos agentes, creando una ilusión financiera que convencía aún más al Abwehr. Además, los mensajes se transmitían a través de una radio controlada por los británicos, lo que permitía monitorear y controlar cada comunicación. Los alemanes no solo seguían creyendo en su red, sino que pensaban que era su mejor fuente en el Reino Unido. Uno de los factores clave para que su red ficticia funcionara durante tanto tiempo fue que los alemanes no tenían forma fácil de verificar lo que Pujol decía. En plena guerra, con Reino Unido fuertemente cerrado a extranjeros y con comunicaciones vigiladas, contrastar la veracidad de los informes era muy difícil. Pujol aprovechó esa falta de verificación para crear situaciones imposibles de comprobar, pero perfectamente plausibles. Por ejemplo, reportaba movimientos de tropas o barcos que ya habían partido, de modo que si el Abwehr los detectaba después, su información parecía confirmarse. También es importante señalar que, más allá de su talento para la invención, Pujol entendía perfectamente lo que sus interlocutores querían oír. Alimentaba los prejuicios y expectativas de los oficiales del Abwehr, reforzando la idea de que Reino Unido estaba debilitado, que había simpatizantes del nazismo dentro del país o que existían fisuras en el mando británico. Pujol sabía que una mentira eficaz se construye con fragmentos de verdad y con ecos de lo que el oyente ya cree. Esta habilidad para leer al otro fue esencial para ganarse la confianza absoluta de los alemanes. Al final, el Abwehr estaba tan satisfecho con el trabajo de Pujol que no solo le pagaba generosamente, dinero que los británicos redirigían como parte del engaño, sino que le concedieron condecoraciones. En un momento dado, los nazis lo consideraron uno de sus agentes más valiosos en la guerra, sin imaginar que trabajaba directamente con el enemigo. Y todo gracias a una red de espías que nunca existió. La red ficticia de Joan Pujol no solo fue una obra maestra del engaño, sino también una construcción narrativa sin precedentes. Fue un universo de personajes inventados que vivían solo en los informes, pero que influían en decisiones reales. Con paciencia, lógica y un talento natural para contar historias, Pujol convirtió la ficción en arma, y al hacerlo, salvó miles de vidas, confundió a uno de los ejércitos más poderosos del siglo XX y demostró que, a veces, la mentira más elaborada puede ser más poderosa que cualquier verdad.